Esa bebé es un acero. No te tengo ni que decir lo que estoy dispuesto a hacer para quitártela y tenerla en mis brazos. Espero que estés mejor. Aunque el nuevo jefe nos sacó del caso, quiero que sepas que el marrano escapó. Me enteré de que cruzó la frontera hacia México. Chava, ayúdame. Por favor, ayúdame. Alguien ayúdame. Yo maté a Rogelio. Yo le pedí a los muchachos que lo mataran en la cajuela. Entramos, doña Vicen, logramos entrar al sistema del FBI. Vea. Mira, si Leticia le dijo a Alberto que el marrano se vino para México, debe de estar todo ahí. Ahora sí los aceros se van a caer los calzones. Bro, vente de volada al hospital. Consiguieron un corazón para Almeida. Entonces solo toma en cuenta que esta operación va a durar mucho tiempo, varias horas. Entonces ten paciencia, ¿sí? ¿Es cierto? ¿Ya van a hacer el trasplante? A ver, te tranquilizas, al rato te explico. Les aviso en cuanto lo pasemos al quirófano, ¿sí? Sí, oiga, doctor, le quiero... Gracias y... ¿Qué? ¿De qué? Le quiero preguntar... ¿Está bien? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo consiguieron el corazón? ¿Nosotros? Tu desmadrito funcionó. Resulta ser que todo lo que hiciste dio aviso a muchas organizaciones que están presionando. Sí, de hecho todo el mundo se puso a buscar un corazón, hasta Floyd. Floyd. Ahora lo único que necesitamos es que el cuerpo de Almeida no rechace el corazón. A ver si no se pone exquisito el viejo. Iris. Nomás eso falta. Le quiero avisar a Vicenta, todavía no pude... No. Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, espérate. Yo ya le marqué. Ella te va a marcar cuando pueda. Está bien, gracias. Oye, por cierto, el caso del marrano pasó a las autoridades mexicanas. Te mando un mensaje de texto, pero no me contestaste. No, sí, es una cosa a la vez. Cuando mañana tengamos la tranquilidad de que Almeida está bien, entonces nos Ya vamos ocupamos a de eso. pasar al señor Almeida al quirófano. En cuanto terminemos, les aviso. Sí, oiga, sí, doctor, nada más. Se lo encargo mucho, ¿sí? Por favor. Y discúlpeme por todo. Perdón. Chavita, mijo, tranquilo, ¿eh? Ya estás en casa, nada te va a pasar, mijo. A ver, ¿pero qué pasó? ¿Por qué fregados no me avisaron, Chayo? Ay, no sé, pues es que todo pasó muy rápido, Chenta. Cuando Aida nos dijo que se iba a quedar con la bebé, Chava se puso muy mal y no reaccionaba. Me lo tuve que traer en la ambulancia aérea. Ay, no tengo ni cómo pagar. No te preocupes, yo cubro ese gasto, ¿sí? Azucena, encárgate de eso, por favor. Señora, permiso. ¿Qué le pasó a mi hermano? Salvador tuvo un choque séptico por una herida en la pierna que no se ha curado. No sé si le podamos salvar la extremidad. No, nada de eso. Usted le va a salvar esa pierna, ¿estamos? Me llena el equipo aquí en la casa, compra todo el material que necesite y yo cubro los gastos. Cuente con eso. ¿Y de dónde vamos a sacar tanta lana, Ya Chenta? me las arreglaré yo, hombre. Pero mi hermano se salva con todo y pierna. Fírmale ahí. Muchachos, no se acabó el casting. Yo les pagué. Gracias por venir. Cuas, acompañarnos a la puerta. Gracias. Ay, no, parce. Ay, no. No funcionó. Triste, Tuti. A ver, mamá. Tú no necesitas de ningún hombre para salir adelante. Tuviste suerte una vez. Solo eso. Él llegó a ti por tu belleza y proactividad. Eso que te quede claro. ¿Pero qué? Tienes talento. Te vi cantar. ¿Por qué no te vendes tú? ¿Ah? Digo, no necesitas de permisos para convertir esto en un palenque. Ya lo investigué en internet. Nada más un show y hasta te haces famosas. Claro, pero bien famosa en el mundo mundial. Ustedes se imaginan, Tuti la reggaetonera, Tuti G. La chica. No, es que mi canción está muy linda. A ver, ¿puedes hacer triple taquito? Triple taquillo. Él ni puede hacer ni uno. Su hermano necesita descansar. ¿Está enfermo? ¿Qué le pasó? Comió algo que le cayó mal. Pero ya sabe que no puede volver a comer eso nunca más. No queremos que la próxima vez sea peor. ¿Verdad, mi amor? Sí, ma. Nunca más. Bueno. Hazlo, a ver. Ese. Pero no puedo hacer el taquito así. Normal, digo. ¿Ves? Ella... No, eso sí, eso no sé cómo lo hace. ¿Ves? Pero eso... Soy yo. Sí, mira. Josefina. Ya sé que no esperabas mi llamada, pero necesito verte. A lo mejor les parece que no es muy grande, pero tiene todo lo necesario.
Sala, comedor, el baño está ahí al fondo, siempre hay toallas limpias. Ahí está la cocina y siéntanse con la confianza de agarrar lo que sea. Aunque si después lo regresan, pues no tenemos problema. Y en esta recámara se van a quedar ustedes. Los colchones están súper cómodos, yo ya he dormido aquí. Este de acá es el cuarto de la Tuti, pero pues cierran la cortina ahí, no se oye y no se ve nada. ¿Estamos? Estamos. En este mueble siempre van a encontrar sábanas y cobijas limpias. Pueden agarrar lo que quieran. La verdad es que yo podría ayudarles a tender las camas, ¿verdad? Pero como dicen que cada quien tiene mañas, pues yo las dejo para que lo hagan solas. Siéntete segura aquí, que mientras estés con nosotras, Héctor no te va a tocar. Gracias. Cualquier cosa que necesiten, échenme un grito. Gracias. ¿Y hace cuándo nos tenemos que quedar en esta posilga? No seas malagradecida. Deja de beber, por favor. Y el ex candidato Eric El Gallo Quintanilla de nuevo es noticia. Ha sido encerrado en una celda de castigo por agredir físicamente al candidato Héctor Ruiz. ¿Alguna cuenta pendiente entre políticos? Oye, ¿y si le digo a la Tuti lo de Héctor? Lo de que me amenazó para que le tomara las fotos al gallo. Mijita, siéntate porque me estás mareando de verdad. Mira, ese gallo es un mujeriego y no hay nada que tú puedas hacer. Pero ni siquiera me tocó. Mamá destruyó una familia completa y Felipe va a seguir enojado conmigo si yo no hablo. Felipe se metió en ese problema del secuestro porque él quiso. Tú no hiciste nada, solamente le dijiste a Héctor, le pasaste el dato y ya. Así que, shh, cierra ese pico, Samantha. Todo se fue por el caño. Mi matrimonio, mi hijo, mi familia. Eric dice que él no tuvo la culpa de nada. Que ese muchacho lo drogó para involucrarlo en un escándalo. Felipe, que no prueba una sola gota de alcohol, resultó con una sobredosis de drogas. Y el Teca acabó con el negocio de caballos de mi sobrino y de Vicenta. Y a mí ya se me fue todo el dinero en la defensa de mi hijo y de mi marido. Ya no sé qué pensar. Por favor, dime la verdad. ¿Tú tuviste algo que ver en todo esto? Qué vida tan loca, loca. Sin estar buscando me la encontré. Reggaetonera. ¿Tuti? ¿Ya se instalaron? Ya, muchas gracias por todo. No sabía que fumabas. Ah, no, es que a veces fumo, mami, para ahogar las penas, será. Pero no me gusta que me hagan fumar cigarrillo. Pues si es para ahogar las penas, me regalas uno. ¿Quiere? Claro, mami. Sí, gracias. ¿Te lo prendo? Gracias. Eres muy buena. De verdad, eres muy buena con nosotros. Una santa. Santa, oigan a esa. Yo creo que yo no me acuerdo de la última vez que me confesé. Ay, no, parce, ¿sabe qué? Yo creo que yo nunca me he confesado. Qué pecado. Yo creo que para ser bueno no te tienes que confesar. No sé, tú eres buena. Tuti, la neta, yo te tengo que decir algo. ¿Qué pasó, mami? En el burdel, el gallo y yo... ¡Samantha! Ay, hija, es que te estaba buscando. Traigo un dolor de cabeza. Ya sabes que solo se me cura con masajes, mija. Se llama cruda, ñora. Qué vida tan loca, loca. Ay, Samantha, ibas a soltar la sopa, ¿verdad? ¿Perdiste la choya o qué? ¿Qué no entiendes que voy a reventar con un sapo si no hablo? Me voy a morir de la culpa. Pues muerticas nos vamos a quedar las dos si Héctor se entera que soltaste la sopa. Ay, Samantha, ¿cómo le vamos a hacer para que cierres ese pico? Mira,
Ni yo me quiero morir, ni quiero enterrar a la única hija que tengo. ¿Entendiste? Ay, lo que sea. ¿Me lo estás preguntando? Josefina, por favor. Me extraña tu pregunta. Yo ser incapaz de hacer algo así, tú me conoces desde hace muchos años. Además, a mí la política sucia no me gusta. Y lo más importante de todo, no te voy a hacer daño. Gracias. Ya no sé, perdóname por acusarte de lo que... De verdad no sé ni qué estoy pensando. Mira, yo te quiero ayudar. Aunque eso signifique ayudar también a tu marido, que es mi contrincante, bueno, mi ex contrincante. Ayer lo fui a ver para ponerme a sus órdenes. Lo único que sucedió es que me atacó. ¿Mi marido te golpeó? No, pero la aislaron y es normal, lo entiendo, debe estar nervioso. Vamos a hacer algo. Te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para sacarlo de la cárcel. Con respecto a tu hijo, no te preocupes. Vamos a limpiar su nombre. ¿Harías eso por nosotros? Por ti, sí. Eres una mujer muy valiente y no te mereces lo que está pasando. Bueno, si tu hijo cayó en las drogas, podemos buscar, conseguir una clínica, la mejor del mundo, para que lo atiendan. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Nada. ¿Estás bien? Sí, es una punzada que me dio. Punzada, ¿no? Sí, nada. No podemos dejar esto así. No, de verdad. Josefina, por favor. Vamos a hacer algo. Le voy a hablar a mi doctor, que es muy bueno, por cierto. Te voy a sacar una cita. Gracias. Sara, necesito una cita con el doctor Jiménez lo más pronto posible. Urgente. Hey, tranquilo. Van a tardar unas horas, pero tienes que relajarte. Sí. Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Seguro? Sí. No sé por qué no te creo. No, sí, estoy bien. Estoy bien. De verdad. Oigan, vamos a comer algo, ¿no? Perdón, pero yo necesito estirar las piernas. No te ofendas. No me ofendo. Ya me cansé. A ver, pero creo que Iris tiene razón. Ya, vamos a que comas algo, te oríes tantito. No, a ver, en serio, no hay bronca. Vayan ustedes. Yo no me voy a mover de aquí hasta que Almeida no salga vivo de ese quirófano. Vayan. Equilibrio entre el bien y el mal. Yo decido a quienes cuidar. Alberto. Doctor, ¿cómo salió la operación? ¿Cómo está todo? Y en el camino que hay por andar, y a mí ya no me importa perder la vida si conmigo tú estás. Entonces, primero me hago la mamografía y después, si es necesario, la biopsia. Así es, pero no nos adelantemos. Tranquila, va a estar todo bien. Gracias. Qué bueno que vino con su esposo. Siempre es mejor que venga acompañada. No, él no es mi esposo. No, yo solo soy un viejo amor y ahora soy el conmigo. Entiendo, señor candidato. Gracias. Yo hice lo que usted me dijo, ¿sí o qué? Le unté la mano hasta el hijuepuerca para averiguar, pille, la locación exacta de la gonorrea del marrano. ¿Cómo la ve? ¡Ah, ya vi! Sabía que esa pelona servía de algo, hombre. No, pues así no va a estar tan difícil localizarlos. Eso sí, les tenemos que llegar antes de que los federales nos caigan ahí. Espere un momentico, relájese, que es que vea, usted no me ha dejado terminar. Siente que va a desmayar.
Vea, doña Vicen, hoy es el día de suerte de nosotros. Adivine qué. Vea, pille. Pude meterme en el sistema de seguridad de la gonorrea de la casa del marrano y vea, doña Vicen, lo tengo ahí así, todo. Espérate. Ese es el oro que el Teca Martínez les robó al Banco de Tamaulipas. ¿Cómo así, doña Vicen? Si no es igual, es el hermanito de Melo. Eso es No, él. mijo, no, pues ni se me alegre tanto, ¿eh? Porque si tienen el oro ahí, señal que eso está blindado hasta los huesos. Va a estar más difícil entrar. Pero no importa, vamos a hacer la vuelta. Necesito que me vayas alistando a la gente. Escúchame una cosa. Pico de cera de esto. La familia no se tiene que enterar. ¿Estamos? Que yo, calla. Pilas, pues. Voy a ir a armar a los muchachos y ahora hablamos. Chao. Te voy a encontrar, cabrón. El error va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.